Bueno, Ren, primero bienvenido a esta sesión acá conmigo. Gracias realmente por decir que sí. Y para que también te conozcan un poco a vos, contame quién sos, qué es Negocios Saludables y a quiénes ayudan. Bien, perfecto. Bueno, Facu, muchas gracias por la invitación. Para los que no me conocen, soy Renzo Otegoni. Soy el fundador de lo que es el programa Negocios Saludables, que es un programa de consultoría enfocado en profesionales de la salud y ayudamos justamente a profesionales de la salud a hacer más rentable todos sus años de experiencia, sus conocimientos y que obviamente a través de herramientas de negocios, de marketing, de ventas, que son cosas que ellos no estudian básicamente en sus años de formación profesional, puedan hacer más rentables sus conocimientos y puedan aumentar ingresos, aprender a diseñar su práctica de trabajo y demás. Buenísimo. Cuando decís, Ren, es el nicho de negocios saludables, ¿no? Personas de la salud. ¿Qué, por ejemplo, qué tipo de personas, ¿no? ¿Qué tipo de personas llegan a negocios saludables? Bien, y principalmente, o sea, profesionales de la salud de todas las industrias, médicos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, son los principales, pero después, bueno, odontólogos también, cirujanos. Básicamente podemos ayudar a cualquier tipo de profesional de la salud porque las herramientas son las mismas. Los que te nombré ahí son los que más suelen conectar con el mensaje, ¿no? Ren, ¿cómo estaba tu equipo de ventas y también los mentores, los coaches ahí del equipo de negocios saludables antes de que empecemos a trabajar juntos? O sea, Bien. ¿qué problemas tenían? Creo que principalmente uno de los principales problemas en sí era un poco que faltaba como, no sé si la adherencia al equipo, pero sí en cierto punto faltaba alguien que los guíe, los lidere y los acompañe, ¿sí? Yo como dueño de negocio obviamente trato de hacer ese rol, pero no puedo estar en el día a día porque tengo como otras responsabilidades que también que asumir, otras personas con las que estar y también enfocarme en el servicio, en el marketing y todo. Entonces faltaba alguien que los acompañe desde la parte emocional, que sabemos que tanto en los consultores como que son los que en definitiva pasan mucho tiempo escuchando a los clientes, como al mismo tiempo en la parte comercial, que son los que muchas veces también están escuchando las problemáticas con las que llegan los potenciales clientes y eso obviamente, esa escucha, esa participación y demás, también hace que tengan que tener acompañamiento emocional y creo que en ese punto lo que estaba faltando en ese momento era eso, alguien que los pueda sostener a ellos para que ellos se puedan sostener en su puesto y que obviamente les brinde herramientas para poder sostenerse, para poder autosostenerse a sí mismos y demás. Entonces, creo que una de las principales cosas que estaba faltando en el equipo era eso, como el acompañamiento, el sostén, la escucha, y al mismo tiempo seguir formándolos para que sigan mejorando en su puesto y sigan capacitando y aprendiendo de forma constante. Bien, súper claro. Y en base a esto que decís, Ren, ¿podés darme algún ejemplo concreto, por ejemplo, de algo que pasaba seguido, una o más problemáticas que vos detectabas en ese momento y que porque tenías mucho trabajo o porque no contabas con las herramientas o lo que sea, no podías vos en ese momento intervenir? Sí, a ver, en el área comercial principalmente, yo también vengo de otros, de tener otros negocios de infoproductos, consultoría, formación, y uno de los grandes problemas que yo siempre detecto y que por ahí también detectaba ahí es que muchas veces, si bien debo decir que tenemos un capital humano muy bueno, o sea, personas muy buenas trabajando con mucho compromiso y eso hace que sea un poco más fácil en cierto punto, pero muchas veces lo que pasa es que cuando no hay una persona atrás que esté acompañando, genera puntualmente desmotivación, por ahí ciertos detalles donde se le deja de poner compromiso que desde mi perspectiva y desde mi forma de ver no me gustan porque son el primer contacto con el cliente, ¿no? Entonces, como son, sobre todo el área comercial, ese primer contacto con el cliente potencial, por ahí una de las cosas que yo veía eran esto de, bueno, de que falte cierta cuota de compromiso, sobre todo para aquellos clientes que tal vez no tenían tanta probabilidad de convertirse realmente en clientes, pero que también es gestión de eso, porque el día de mañana sí pueden serlo y porque también son parte del servicio que queremos dar y demás. Entonces, como cosas tangibles puntualmente, o sea, te digo, realmente siempre estoy muy contento con el equipo porque son grandes personas y profesionales con mucha entrega profesional. Pero bueno, un poco lo que veía que faltaba también era como cierta estructura durante el proceso, saber cómo acompañar, saber cómo escuchar al cliente y no solamente, viste, repetir un guión que yo les di o que alguien les dio, sino que, Sí. bueno, saber cómo realmente conectar con la persona del otro lado. Y creo que Mm. eso fue uno de los puntos.
importantes que se lograron y también la identificación con el equipo, con la empresa, con el proyecto, con los objetivos. Recuerdo también cuando empezamos a trabajar, vos me mencionaste esto de hacer reuniones, por ejemplo, de equipo grupales para que estemos todos conectados y eso no existía, no teníamos una conexión entre áreas realmente bien desarrollada y hoy creo que sí hay como mucha conexión entre todas las áreas, todas las personas y hay mucha conexión humana dentro del equipo y eso creo que fue un trabajo que se fue haciendo, ¿no? Como que antes no estaba. Como que antes lo que vos detectabas era, que me acuerdo, aparte que lo decís ahora, que estaba todo más como desorganizado, desestructurado. O sea, el Sí. equipo como personas es, ¿no? Obviamente, pero en ese momento también era un equipo comprometido, con buenos valores, tal vez profesional, pero estaba como desorganizado, desestructurado y tampoco había como un expertise en cuanto tal vez como, no sé, habilidades de comunicación, de oratoria, empatización con el cliente, cómo llevarlo de forma correcta a la llamada y esas cosas eran las que vos detectabas que no estaban sólidas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Ren, y cuando a mí me conociste, ¿por qué decidiste contratarme a mí particularmente? ¿Qué viste en mí para decir, bueno, a ver, voy a hablar con Facu, voy a tener una sesión con Facu, voy a hacerle un par de preguntas y, bueno, decido contratar a Facu para solucionar esto? ¿Por Yo qué? estaba buscando una persona que tenga las competencias en cuanto a la formación en ventas, ¿no? O sea, las competencias para realmente formar a mis vendedores y que se vuelvan mejores o en closing, ¿no? Y formarlos para que se vuelvan mejores y obviamente aumenten los porcentajes de cierre, aumenten las conversiones y demás. Pero yo había tenido otra experiencia y lo que notaba muchas veces es que por ahí encontraba mentores de closers que eran muy buenos en cuanto a la parte de conocimiento técnico de cómo cerrar una venta, pero que no conectaba con sus valores. O eran muy agresivos, solamente importaba la venta y después el resto no, el postventa de la gestión con el cliente no. El lead que no era calificado tampoco. Entonces, a mí eso no me gustaba porque no sentía conexión. Soy una persona que necesita que mi equipo tenga los valores que yo quiero que mi empresa tenga, ¿no? En cuanto sobre todo las personas que tienen gestión con el cliente. Entonces sentía que se terminaba promoviendo otros valores en pos de vender. Yo decía, yo quiero una persona que quiera vender, que quiera que se aumenten las ventas, que quiera que se aumenten las conversiones, que tenga foco en toda la parte comercial para mejorar y ser más eficiente en el área, pero al mismo tiempo que yo comparta sus valores y que sepa transmitir los valores que yo tengo, que yo quiero dentro de mi organización al resto del equipo. Y bueno, un poco cuando te conocí a vos, conecté con eso, sentí que eras como un formador y en ese momento incluso todavía creo que estabas trabajando como closer o justo estabas cerrando esa etapa mientras estabas formando y estás al día de hoy todavía en una academia y demás, pero sentía en tu comunicación, en tu lenguaje, en las reuniones que habíamos tenido previamente, que conectaba mucho más con tus valores y que ibas a saber entender lo que yo estaba buscando, necesitando. Y creo que desde el primer momento que nos reunimos sentimos como esa conexión entre los dos de por dónde iba. Fue gran parte también de lo que terminé encontrando. Esto de, bueno, un formador, una persona que puede mejorarlos técnicamente, pero que tiene una visión también humana y que comparte mis valores y que comparte valores, para mí, de una cultura organizacional que busca sostenerse y no estar, o sea, que busca sostenerse y crecer a largo plazo y no solamente generar ese pico de ventas durante una semana o 2 semanas o un mes, que termina generando conflicto y desmotivación en los equipos, porque yo lo he experimentado. O sea, cuando solamente lo que importa es la venta como única variable, eso, en mi experiencia, termina generando resultados desfavorables a mediano o largo plazo. Y Claro. bueno, un poco eso fue lo que encontré, un líder que puede justamente no solamente sostener emocionalmente, dar herramientas y mejorar y ser más eficiente en el área, sino también una persona que entiende por dónde va la gestión de la cultura organizacional, sabe crear cultura, digamos, y eso creo que es muy valorable y favorable, ¿no? Excelente, Ren, buenísimo. Y en cuanto al entrenamiento que yo hice, porque a ver, empecé trabajando primero con los closers, con Lucas, con ese, y después, en base a conversaciones que tuvimos nosotros, que cada tanto nos reunimos, determinamos que una buena opción era entrenar también a los mentores y a los coaches del programa, que obviamente son los que están en el área de servicio, que es una pata fundamental, porque si no, no se puede sostener nada. Entonces, tanto para los closers como para los coaches y mentores, ¿cómo fue para vos dentro de lo que viste el entrenamiento primero que
que yo tuve con los closers. O sea, lo que buscamos acá es, no sé, ¿qué viste vos, qué percibiste vos? Que yo fui trabajando particularmente con Lucas y con ese. Yo creo que se divide en dos partes, ¿no? Una parte que yo le llamo más técnica, comercial, si se quiere, que es, bueno, mejorar el proceso comercial, mejorar tu posición en la llamada, tu forma de vender y demás, por un lado, que es lo que se espera mínimamente de cualquier persona que ocupe el puesto, pero el valor agregado tuyo por ahí era también darles herramientas de autogestión a ellos para que ellos sepan cómo pararse en la vida y cómo pararse en la empresa y cómo pararse frente al cliente, ¿no? Emocionalmente digo que eso influye un montón, porque un closer que se desmotiva fácil, que tenés que estarle encima todo el tiempo, que no es capaz de asumir proactivamente el rol que ocupa, que no es capaz de ver más allá de los resultados individuales que está teniendo, que no piensa como equipo, es una persona que por más de que sea muy buena, tarde o temprano lo vas a tener que sacar porque no va a generar una buena cultura organizacional. Te puede vender un montón, yo he tenido esa experiencia de tener en otros lugares gente que era muy buena en lo que hacía, pero muy mala para el equipo, muy mala para la organización en términos generales, que al principio no lo ves porque quedas sesgado por los resultados individuales, pero y creo que gran parte de tu trabajo fue eso, brindarle herramientas de autogestión, si se quieren, internas, que lo alineen a un propósito mayor, ¿no? Vos querés ganar tanto, pero ¿en qué persona te tenés que convertir para ganar tanto? ¿Qué habilidades más tenés que desarrollar? Y lo que se creó en la organización en general, yo creo que es una cultura muy proactiva, donde todos proponen soluciones, donde el que tiene una idea la comenta, si le decís que no, sabe aceptar el no, si le decís que sí, se compromete a apoyar eso, ¿no? Como apoyar la causa. Y es muy loco porque hoy el área comercial muchas veces termina ejecutando tareas o proyectos que ellos mismos proponen, que no sacan un rédito económico puntualmente, digo, por hacer esa tarea puntual. Después, obviamente, sí, por otro lado, porque la empresa crece y ellos crecen. Y eso creo que es parte de las herramientas que vos le formaste en ello, ¿no? Como que vos le fuiste dando en ello y creo que es, como te digo, siempre un valor agregado que tenés sobre cualquier otra persona que solamente se encarga de formar closers como tal, o Claro. técnicamente. Sí, sí, se entiende ahí que es más, no solamente saber vender, saber cerrar, sino que se trata de algo más profundo que es que la persona pueda entender los valores que tiene uno mismo, los valores de la empresa, conectar con el objetivo propio, conectar con el objetivo de la empresa y trabajar en pos de eso para poder mantenerse consistente en el tiempo, y Exacto. trabajar las emociones, conocerse uno mismo a través de eso. Entonces, claramente no es solamente saber cerrar, sino que es aprender de uno mismo y obviamente saber vender, saber cerrar. Es un conjunto de cosas. Lo que lográs también es, lo que lograste en este tiempo es como desafiarlos a ir por más, pero con estructura, ¿no? Porque muchas veces esto de la motivación es como, sí, yo quiero ganar el doble, el triple, pero si no tenés la estructura correcta, terminás frustrado, porque hay meses que son buenos y meses que no son buenos. Natural, ¿no? Como Total. ciclos. Entonces, ¿quién sos vos cuando algo no funciona? Y en eso yo lo que noto es mucha calma, mucho acompañamiento. O sea, digo, incluso yo como líder, ¿no? De fundador y CEO de la empresa, es como nunca siento presión del área comercial de, che, este mes no gané tanto, ¿no? Sino como, che, ¿qué podemos hacer para el mes que viene sea mejor? Y eso está buenísimo porque es entender el camino, el proceso, y no estar detrás de la zanahoria corriéndola todo el tiempo sin alcanzarla nunca. Por lo menos a mí eso también me da mucha seguridad y mucha calma. Tener un equipo que tiene hambre, que quiere crecer, pero cuando las cosas no funcionan como esperamos, un mes no funcionan como esperamos, están ahí para ver cómo podemos resolverlo y no empezando a hacer reclamos y cosas así, Mm. que eso también me ha pasado en otras ocasiones. Entonces, hoy lo valoro mucho desde ese lugar también. Sí, es tranquilidad tuya, paz, confiar en el equipo también para poder vos dedicarte a otros roles, a otras cosas que te competen, que necesitas hacer. Y con respecto a los mentores y los coaches del programa, ¿cómo fue el entrenamiento que viste vos, o sea, que yo realicé con ellos? O sea, recién me comentaste cómo fue con respecto a los closers, ¿no? Y con los coaches y los mentores del programa, con el área de servicio. Bueno, ahí también valoro esa proactividad tuya de encontrar dónde está habiendo falencias y decir, che, yo puedo ayudarte acá, que eso está muy bueno y es algo que justamente yo busco dentro del equipo, de donde vean que se pueden meter, métanse porque me gusta dar ese espacio y nada, siempre y cuando yo considere que realmente es por donde hay que ir,
voy a abrir esa puerta, y en este caso vos viniste y me dijiste, che, estuve reunido con los chicos de servicio, creo que le puede hacer bien también que trabajemos con ellos esto, y justamente lo que empezamos a trabajar ahí fue, nuevamente, valoro esa proactividad de involucrarte en algo que en principio no era parte de tu puesto ni de tu rol, y bueno, abrimos un espacio que justamente tenía que ver con la capacitación para el equipo de servicio, si se quiere, ¿sí? Consultores, mentores y sí, del equipo de servicio, que estuvo muy bueno, o sigue estando muy bueno. ¿Por qué? Por un lado, adquirieron herramientas que les permiten a ellos pararse mejor en sus sesiones, ¿no? Como son consultores, tienen sesiones uno a uno o tienen sesiones grupales, y siempre tenés diferentes tipos de clientes con los que trabajar, diferentes problemáticas. Ellos aprendieron a cómo saber cómo mantener su marco de autoridad en cierto punto, y los veo mucho más sólido eso y con menos conflicto interno cuando tienen que intervenir, decirle las cosas, porque yo siempre digo, nosotros, si somos los consultores, no venimos a mantenerlos a los clientes en su lugar de comodidad, sino que hay que saber incomodarlos. Creo que aprendieron mucho a utilizar el lenguaje, ¿no? Como a interpretar el lenguaje y saber cómo intervenir de forma correcta. Después, por un lado, también lo mismo que con el resto del equipo, creo que se generó esa conexión interna de alinear propósitos, propósito personal con el propósito de la empresa y trabajar en pos de eso. Y creo que es algo que es muy positivo, ¿no? Como, bueno, me desarrollo internamente, pero al mismo tiempo estoy alineado al desarrollo que está teniendo la organización, o alineado a la cultura de equipo, etcétera. Y eso está muy bueno porque también es hacer que su trabajo tenga sentido y no solamente sea cumplir y ya, o hacer un trabajo porque sí. Siento que hoy se formó un equipo también con mucho compromiso, del cual a mí me genera mucha tranquilidad porque sé que están haciendo lo que tienen que hacer, y que si no saben cómo, van a levantar la mano y van a preguntar. Pueden tener momentos de desborde porque hay momentos de crecimiento que generan un poquito de caos, o porque un puesto de golpe tiene más responsabilidades o tiene más tareas ese mes, y siento que saben cómo gestionarse también, o tienen un espacio donde pueden soltar eso, y eso ya los aliviana un montón, aliviana la carga un montón, y hace que sigan con ese nivel de compromiso. Entonces, bueno, también lo que destaco ahí es eso, es la capacidad de darles herramientas técnicas, por un lado, que un poco en su momento fue, che, me echemos estas cosas que están buenas del closing a la parte de servicio, porque hay o sea, hay muchas herramientas de mucho ¿No valor funciona? Claro. que funcionan también para ellos. Sí. Y ahí es donde también que sale a la luz como tus diferentes competencias, ¿no? De, por un lado, saber de coaching, ser coach y saber cómo guiar y brindar herramientas, tu lado más orientado a la formación y a la educación, y tu lado más de, bueno, mentor de ventas, mentor de closing, donde también sabes cómo poner límites, cómo marcar vos la autoridad y demás. Y bueno, creo que eso, como lograste entenderlo en el punto de, bueno, brindarle herramientas técnicas que le permitan mejorar en su puesto, y brindarle herramientas también de autogestión, de autoconocimiento, para que ellos puedan alinearse mucho más a la organización, o sea, puedan sentirse mejor ellos internamente, puedan gestionar mejor el conflicto, toda la parte emocional, que obviamente siempre existe y hay. Y por otro lado, otra de las cosas que sucedió ahí es que también empezaron a ser como promotores de venta en cierto punto, en el sentido que o sea, son hoy quienes promueven, por ejemplo, la renovación, los upsells dentro de los clientes, es decir, la reventa a los clientes actuales. Y en los últimos meses, o sea, esa fuente de ventas se convirtió en, no te digo en una fuente principal, pero sí que ocupa un rol importante en los ingresos generales del negocio. Entonces también aprendieron habilidades de venta, que son los vendedores internos en cierto punto, como entregan el servicio, cumplen con el servicio, pero al mismo tiempo promueven los productos posteriores, y eso también estuvo muy bueno porque fue algo diferente en cierto punto. Buenísimo, buenísimo. Ren, ¿y qué resultados viste vos en los closers después del entrenamiento conmigo? Yo arranqué más o menos el año pasado, o sea, estamos a marzo, 19 de marzo de 2026. Yo creo que arranqué no sé, recuerdo si junio del año pasado, de 2025, creo que junio, julio, por ahí. Desde que arranqué, que yo sé que hubo altos y bajos, porque obviamente cuando hay cambios en una empresa, sea que arranca un mentor, un director, un líder comercial, o cambian los closers o parte del equipo, como hay una reestructuración, lo que puede pasar es que los primeros tiempos, primeras semanas o inclusive meses, hasta que todo se reorganice, tal vez los resultados no son los más óptimos, hasta tal vez pueden empeorar a comparación de antes. Pero digo, más allá de eso, desde que yo arranqué hasta el día de hoy, ¿qué resultados viste en los closers después
de mi gestión y todo lo que se fue haciendo en ese tiempo. ¿Resultados tipo tangibles, me preguntás, o resultados más, digo, En los más dos sentidos, específicos? Ok. en los dos sentidos. O sea, siendo lo específico, es cierto que cuando vos ingresaste, justo también hicimos como un cambio en la forma de entregar el servicio, porque antes era más un programa de mentoría, después pasamos a un programa más de consultoría, donde aumentamos los precios, te diría, el día de hoy al doble de cuando ingresaste, entonces incluso pusimos otros tickets más altos. Entonces, eso también hubo una instancia de aprendizaje ahí para ellos, de, bueno, ver cómo vendemos un producto diferente, y también en el área de marketing de, bueno, cómo atraigo a un cliente que pueda y esté dispuesto a pagar más, o cómo genero instancias de nutrición para que el cliente esté dispuesto a pagar más. O sea, ahí hubo un aprendizaje dentro de la empresa. Después, en términos de resultado tangible, digamos, yo me guío mucho por una simple planilla que nos muestra como las métricas importantes del área, que tiene que ver con la conversión de la venta, y nosotros incluso en los meses malos tuvimos conversiones de venta de un 40% sobre una llamada asistida, ¿no? Digo llamada asistida porque muchas personas a veces no asisten, aunque hay un muy buen proceso ahí también para filtrar, pero siempre tuvimos como superior al 40%, hemos tenido el 50% de cierres, y eso obviamente está buenísimo porque el problema no pasa por el cierre, sino, bueno, cómo meto más gente en el embudo, cómo hago que más personas lleguen a la llamada. Que no es un problema tan fácil de resolver, pero es otro problema, ¿no? Como va por otro lado. Y bueno, y después hemos tenido meses muy buenos de facturación, de cash collected. De hecho, bueno, el mes pasado superamos los $60.000 de facturación. Y bueno, eso, hemos tenido como meses muy positivos de ingresos. En verdad, de facturación, el mes pasado superamos los $100.000, pero de cash collected un poquito más, de ingresos recolectados fue un poquito más de 60.000. Entonces, creo que bueno, obviamente esto con 2 closers, y creo que incluso todavía tenemos mucho más margen con estos mismos 2 closers para seguir creciendo en términos de ingresos, porque ellos están preparados, les notas con hambre, con ganas y con mucho compromiso, como te decía. O sea, los chicos sábado y domingo toman llamada, imagínate. O sea, no hay un día en la semana que no tomen llamada. Así que, y eso por disposición de ellos, no por disposición de la empresa. Como, bueno, si quieren abrirse el calendario, se lo abren y ahí están, Claro. con un hambre Sábado, tremendo. domingo. Así que creo que yendo a lo específico y tangible, puntualmente eso. Y lo otro, un poco más de lo que ya te dije, o sea, como básicamente un área comercial que está muy alineada a la cultura organizacional general de la empresa, que es para mí una de las cosas más difíciles de conseguir. Pero normalmente el área comercial es más, a mí no me gusta la cultura, viste, tipo logo de Wall Street de vender por vender. Yo creo que nosotros apuntamos a generar transformaciones reales en las personas, tanto en el servicio como también en todas las instancias para generar impacto que tenemos. Y bueno, me gusta que el área comercial también esté alineado a eso, y creo que es para mí un gran logro, porque no me gustaría que sea al revés, que lo único que importe sea la venta, y creo que desde ese lugar que me importa la venta, ¿no? Como no es que no me importe vender, es como que no se malentienda. Yo sé que a ellos también les importa que quieren vender. Ahora, no es lo único importante en un área. Y ahí Sí. también lo que veo mucho es mucho orden, mucha organización, estructura. A los chicos les decís, che, necesito que a partir de ahora empiecen a hacer esto, y ese mismo día ya lo están aplicando. No hay resistencia al cambio, no hay resistencia, o sea, cualquier cambio que propongamos van ok, dale, perfecto, confío en vos, listo. Si algo no está saliendo bien, yo cuando hablo con ellos siempre me dan el apoyo de que quédate tranquilo, confío en vos, de que vamos a salir adelante. Y bueno, eso es como las experiencias que había tenido anteriormente en equipos comerciales eran diferentes. De hecho, me habían llevado a pensar, che, ¿cómo puedo hacer para crecer mi negocio sin equipo comercial? ¿No? Como que es algo que muchos se lo plantean porque esa es la experiencia que tienen muchos. Y creo que ahí es donde toma valor esto de no solamente contratar a alguien que te ayude a aumentar las ventas, sino que también que te forme al equipo y te genere cultura organizacional de crecimiento, de expansión, pero al mismo tiempo humana y de transformación general. Claro, claro. Y convengamos que también, primero que no hay, a ver, hay cada vez más closers, pero tampoco estamos en un momento donde podemos buscar en cualquier lado closers buenos, personas que sepan de venta. Ya de por sí eso es un poco complejo. Imagínate, si eso es complejo, imagínate no solamente aprender a cerrar, o sea, que el closer aprenda realmente a cerrar, sino que además la cultura organizacional que pueda estar sostenida con valores sanos de crecimiento, eso también es complejo. O sea, ya es complejo encontrar un buen closer que cierre bien y encima también es complejo encontrar a alguien que instale esa cultura empresarial. O sea, que yo entiendo esto que vos decías, Rende, me parece que escalo sin equipo comercial porque acá está el problema.
Y en realidad no está el problema ahí, el problema está en, por lo que yo voy viendo también y entendiendo en base a mi experiencia, el problema está en que no se encuentran esas dos patas. O hay un buen closer, un mentor que sea buen closer, pero que no sepa cómo liderar una cultura organizacional, o puede aparecer un buen coach, un buen mentor, pero que nunca haya cerrado una venta. Entonces también es compleja esa parte. Sí, yo he tenido buenos closers, pero o sea, closer como técnicamente buenos en cierto punto, pero lo que me faltaba encontrar era lo otro, era como nunca llegaba a un punto donde les tenía que decir, chicos, no podemos trabajar más porque no conecto más con ustedes, tipo, no conecto, no puedo como líder del negocio tener a alguien en mi equipo que no conecto, que siento diferencias, que siento que me pongo a hablar y digo, "Che, no quiero hablar con esta persona, entonces si yo no quiero hablar con la persona que está trabajando para mí, ¿qué voy a transmitirle? Y hoy me pasa todo lo contrario, o sea, tengo dos personas en el equipo, digamos, internas como que trabajan conmigo, que nada, que son todos los contrarios, que son, o sea, lo considero muy buenas personas, muy buenas partes, o sea, y fundamentales dentro del equipo, que me encantaría poder sostenerlo el mayor tiempo posible. Y siento eso, siento que es un área que no me trae conflicto en ese punto, que era lo que me había pasado históricamente, te digo, y que sé que a muchos le pasa, o sea, sé que no soy el único, entonces si hay algo le puedo dejar a una persona por ahí que esté del otro lado diciendo como, che, necesito armar un equipo comercial o necesito mejorar mi equipo comercial, que también piense en eso, porque tal vez hoy lo que está necesitando es vender, pero una vez que las ventas no sean el problema, lo que va a necesitar es saber cómo sostener y cómo crear esa cultura de trabajo y esa cultura de equipo y cultura organizacional en general que esté alineada para que justamente el negocio sea sostenible y, dicho sea de paso, saludable, ¿no? Como... Totalmente, sí, sí, sí. Nos falta poquito para terminar, Ren. Hablando del closing como tal, recién vos hablaste de un número interesante, $100.000, $60.000, que fue lo último para el mes de febrero. Pero ese Ezequiel, que bueno, tenemos dos closers, Lucas y Ezequiel. ¿Recordás cuál fue la última facturación de él del mes de febrero? De él solo, y yo creo que fue superior a $40.000, porque entre bonos y todos estuvo muy cerca de los $5.000 de comisiones, básicamente. O sea que Para él él. solo, no en facturación, sino en ingresos que realmente entraban en la empresa, fueron 40 y algo mil, básicamente, Sí, él solo. Y no es la primera vez que lo hace, o sea, ese ha tenido meses así ya anteriormente, sí. que bueno, él me comentaba que en el lugar anterior que había trabajado, tipo su sueldo como closer o lo que ganaba como closer eran $800 y Mm, tomaba más todo el día, tomaba 7, 8 llamadas por día. sí. Imagínate el cambio. Sí, mirá, si te tengo que dar el número exacto, fue $5.030. $5.030. Sí, Ahí un va, poquito más de $5.000 que facturó ahí ese va. en febrero. Tremendo. Ren, ¿qué le dirías a un infoproductor, a un dueño de negocio, que piensa que su equipo de ventas, como vos dijiste, ya está bien, tal vez los closers, o sea, podrían cerrar más, ¿no? Obvio, pero vienen cerrando dentro de todo bien, un buen porcentaje, y cree que no necesita un entrenamiento externo, cree que no necesita nada más? ¿Qué le dirías? Yo creo que el gran problema siempre no es lo que sabemos, sino que lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Como que en cierto punto, cuando las cosas están funcionando bien, uno cree que se las sabe todas y uno cree que tiene el conocimiento de todo, ¿no? Y que puede resolverlo todo solo. Pero la realidad es que muchas veces el mejorar un 1%, un 1% por semana ya en las áreas comerciales, ya te genera resultados como extraordinarios en un mediano plazo. Que vos básicamente formes en algo puntual a un closer y ese closer después lo aplique y aumenta las probabilidades de cierre que va a tener con los potenciales clientes y eso obviamente va a mejorar los resultados. Yo creo que normalmente un dueño de negocio, digamos, hay diferentes caminos, pero una de las cosas que sucede muchas veces es como adaptarse o pegar un salto en lo económico, ¿no? Como, bueno, empecé a ganar tanto, entonces ya me conformo. Y la realidad es que si vos creás los sistemas para que tu equipo esté bien, se forme constantemente, esté mejorando, haya un ojo externo que esté diciendo, che, ojo, estás cometiendo este error de forma sostenida, te lo marqué 4 o 5 veces, hay que cambiarlo. Y es como si esa persona cambia solamente una cosita cada tanto, ya te va a generar otro tipo de resultados. Y eso impacta, yo siempre hablo mucho de rentabilidad de márgenes, que es algo, claro, cuando vos generás 10.000, $20.000, los márgenes en este tipo de negocio de infoproductos suelen ser altos. Pero cuando empezás a escalar,
los márgenes te van a bajar, la rentabilidad te va a bajar, y ahí es donde el área comercial toma un rol fundamental. El área comercial y de marketing son dos áreas que básicamente te van a hacer más rentable o menos rentable tu empresa. Y el problema es cuando vos creces en costos y buscas escalar, porque probablemente si esté hoy en una situación cómoda, pero esté buscando crecer, es que necesitas un área básicamente que mejore, que te haga más rentable la empresa, y eso hace el área comercial. No solamente te aumenta las ventas, sino que te aumenta los porcentajes de conversión. Si vos aumentás los porcentajes de conversión, te aumentan tus márgenes y te aumenta la rentabilidad que vos vas a tener. Entonces, nada, que no se conformen, que busque seguir creciendo el equipo y que también que cree instancias para hacer que su equipo tenga sentido de pertenencia para que se quede, porque a lo mejor tenés un muy buen closer, pero si vos lo único que promoves es generar plata, cuando vea otro lugar donde puede generar un poquito más, se va a ir. En cambio, si vos promovés también crear una cultura de equipo que promueva el crecimiento, que promueva el autoconocimiento y demás, no solamente va a estar ahí por la plata, sino que va a estar porque quiere pertenecer, y ese sentido de pertenencia vale oro para todos, vale oro para la empresa, vale oro para el potencial cliente y vale oro para la persona que está trabajando. Y eso sin duda te va a ayudar a hacer ese crecimiento sostenible. Yo he visto lugares donde les iba muy bien. Tengo un recuerdo de un colega que le iba muy bien, generaba más o menos $30.000 al mes y decía que nunca tenía reunión, nunca hacía nada, nunca, tipo, que lo dejaba vender. Claro, el loco era muy bueno y él era muy bueno comunicando. El closer era muy bueno, pero cuando se le fue, el closer se quedó sin negocio. Y vino otro y ese otro en vez de generar 30 generaba 5. Y claro, él pensaba que se iba a quedar porque estaba vendiendo, pero el closer no tenía ningún motivo para quedarse porque esas mismas ventas las podría generar en otro lado donde sentía que conectaba mucho más. Entonces, es generar esas instancias también. No solamente, o sea, enfocarse en vender, que lo puede hacer, enfocarse en el área comercial para que le ayude a ser más rentable y enfocarse en el crecimiento del equipo para poder hacerlo sostenible a largo plazo, me parece que es fundamental. Bomba, súper clave esto que decís, Ren. Y bueno, como para terminar, Ren, ¿qué es algo más que quieras agregar que no te haya preguntado en estos 30 minutos que llevamos más o menos? Nada, simplemente, o sea, creo que de mi parte es agradecerte por todo este proceso que venimos compartiendo. Creo que supiste poner tu impronta, creo que conectamos con cuanto o conectaste con en cuanto a lo que yo necesitaba de un puesto como el tuyo y supiste llevarlo de esa manera, digamos, y ponerle tu propia impronta, que eso también es muy valorable. Valorar mucho esto que te digo de la proactividad de che, yo puedo aportar acá, puedo ayudar en esta parte. Creo que al equipo, al resto del equipo le hace falta esto y creo que fueron como lugares que te fuiste ganando en cierto punto o búsquedas que fuiste haciendo vos, probablemente porque es parte de lo que a vos te apasiona, de lo que a vos te gusta y porque eran lugares donde veías que podías aportar. Y bueno, decirle al que está afuera esto, que Facu es una persona que tiene mucho compromiso, por un lado, sos una persona seria, o sea, no hay que andar persiguiéndolo de nada, a mí no me gusta trabajar con gente que tengas que estar corriéndolos, controlándolos o persiguiéndolos para que hagan su trabajo. Facu hace su trabajo y lo hace bien y con compromiso, normalmente prepara la semana antes del día, porque ya muchas veces los domingos ya está diciendo qué es lo que van a trabajar en la semana. Entonces tiene esa preparación, esa planificación, que obviamente demuestra compromiso. Y nada, agradecerte por justamente ese compromiso, esa proactividad y esas ganas de aportar para que tanto la empresa como el equipo crezca y esa parte humana tuya también bueno, de estar cerca y de ser contención, que creo, también acá no lo dije, en la parte de servicio y de consultoría lo notaba más que en la parte de ventas, que estaban un poco solos. Era como, bueno, cuando nos juntamos vemos casos de clientes, resolvemos eso, pero en la parte emocional y de gestión estaban un poco solos, yo lo notaba, pero no me daba la vida y el tiempo para poder acompañarlos más que en la parte más conflictiva, si se quiere, tipo, ¿qué hay que hacer con este cliente? ¿Cómo podemos resolverlo este cliente? Pero en la parte emocional y de acompañamiento faltaba alguien que lo esté sosteniendo y creo que Facu también lo hizo muy bien con todo el equipo, así que nada, agradecerte por eso, mía y seguramente parte de todo el equipo. Y a la persona que está del otro lado, decirle eso, que si está buscando a lo mejor un mentor, un formador, una persona que acompañe. Nada, desde mi parte, recomendarlo a Facu realmente porque así lo siento, ¿no? Si no estaría dando este testimonio que muchas veces me han pedido y no he dado porque no lo sentía.
Qué privilegio. Bueno, Ren, primero gracias por tus palabras, gracias por todo lo que dijiste, me sirve un montón. También sirve mucho para otros dueños de negocio, infoproductores, personas que ya tienen su empresa y quieren empezar a formar a su equipo, a instalar cultura empresarial y a que eso, tengan un equipo sólido que pueda crecer a lo largo del tiempo, porque a ver, cualquier persona que tiene una empresa que brinde servicios, lo que más va a querer es no solamente escalar su empresa, sino también generar un impacto en sus, no solo en su equipo, digo, sino también en las personas que ayuda y que eso crezca a lo largo del tiempo y que se arme una empresa grande de personas contentas, felices, que facturen muy bien, que les vaya a todos muy bien económicamente, pero sobre todo las cosas que se sientan felices en la empresa en la que están. Así que bueno, eso, gracias Ren por darme la oportunidad también. Y bueno, espero que sigamos trabajando juntos. ¿Mm? Así será. Dale. Bueno, Bien. Ren, te mando un abrazo grande y bueno, seguimos metiéndole y sigamos trabajando juntos. ¿Mm? Dale, Facu, otro para vos y bueno, gracias por todo. Dale, Ren. Abrazo. Bye bye. Abrazo.